Veamos entonces el método de Cross, análisis de vigas, el caso 1. Habla para ustedes el profesor Johnny Aponte del curso Análisis Estructural del Instituto Universitario de Tecnología, Dr. Federico Rivero Palacio, Venezuela. En la última presentación hablamos de las fases del método, donde tenemos aquí estructurado cada uno de los pasos. Entonces se determina la rigidez de cada elemento, luego calculamos los factores de distribución y de transporte. Vamos a suponer que todos los nodos son rígidos y por lo tanto se determinan los momentos de empotramiento de acuerdo a las tablas, considerando las convenciones de signo. Se hace girar libremente cada nodo y se distribuye el momento no equilibrado entre todas las barras a través del factor de distribución. El momento de equilibrio se multiplica por la rigidez relativa y se transporta a los nodos multiplicando por un eje. Entonces esa es el fase o las fases del método. Vamos a aplicarlo a un ejemplo. Entonces tenemos acá un ejemplo de losa empotrada a ambos extremos. Entonces tenemos esta losa empotrada, un caso hiperestático, apoyada en A, B y C. Tenemos una fuerza uniforme de 5.000 kilos. Tenemos un primer tramo desde A hasta B de 6 metros y un tramo de B a C de 5 metros. Entonces se requiere determinar el diagrama de momentos para losa continua de concreto armado, cuya sección para el tramo AB será de 30 centímetros de espesor y consideramos un ancho de 100 centímetros o 1 metro. Para el tramo BC será de espesor 20 centímetros y ancho 100 centímetros, es decir, estamos hablando de espesores distintos en A y B, que dependerán pues en este caso de la longitud de apoyos. El módulo de elasticidad del material empleado es 238,752 kilos por centímetro cuadrado, kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿ok? Para una resistencia del concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, primer paso que debemos hacer, bueno, determinar la rigidez de cada elemento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hace un rato o en la clase anterior definimos que la rigidez era para un elemento como estos, era 4 veces el módulo de elasticidad por la inercia entre la longitud. ¿Okay? Es decir, que para la sección AB, cuya altura es 30 centímetros, ancho 100 centímetros, dependerá de la geometría el cálculo básicamente de la inercia, que en este caso es este valor. Para el caso del tramo BC, una altura de 20 centímetros y la base de 100 centímetros, tendremos esta inercia correspondiente. Una vez definido esto, determinamos la rigidez de cada elemento. Entonces, rigidez AB será 4 veces el módulo de elasticidad por la inercia entre la longitud en centímetros y nos da 358, 12, 8000 kilos por centímetro para el caso de la viga AB o el tramo AB. Y aplicando la misma expresión, pero sustituyendo los valores correspondientes de BC, que serían la inercia de BC de 66.666,67 y la longitud de 500 centímetros, obtendremos este valor de rigidez. ¿Ok? Fíjense que estamos trabajando con términos o números bastante grandes. Pues, ¿por qué? Porque las unidades están en centímetros. Luego, el paso 2 se determinan los factores de distribución de cada elemento. Debemos tener en cuenta que los extremos empotrados, ese factor de distribución es 0. Y en el caso del nodo B, será el factor de distribución es la rigidez entre la suma de las rigideces de los elementos que llegan al nodo. En este caso tenemos dos elementos, el elemento AB y el elemento BC. Entonces, tomamos la rigidez AB y la dividimos entre la suma de la rigidez AB más la rigidez BC, obteniendo entonces el factor de B hacia A de 0,74 y en el caso análogo de BC de 0,26. Obsérvese que en B hay solo dos elementos y el factor de distribución vale la suma 1. ¿Okay? 0,74 entonces hacia la izquierda y 0,26 a su derecha.
Paso número 3, determinamos o calculamos los momentos de empotramiento, que dependen básicamente de las cargas externas. También los podemos conocer como empotramiento perfecto. El estimado o la forma de calcular estos valores depende básicamente de la tabla. Tenemos que en los momentos valen QL cuadrado sobre 12. Para el caso que nosotros estamos analizando, suponemos un empotramiento perfecto en todos los extremos del elemento. Y la carga distribuida es de 5000 para una longitud AB de 5 metros y una longitud BC de 5 metros. Para esto tenemos que tener en cuenta que la convención de signos para nosotros positivo es sentido antihorario. Esa convención de signos corresponde al cross. Para entonces, dicho esto, para la primer tramo AB, el momento en A vale 15.000 kilos por metro y el momento en B 15.000 kilos por metro también. La diferencia corresponde al signo. Vean que nuestra convención de signo positivo es en sentido antihorario, tal cual como es MA, pero MB será negativo. Análogamente, para el tramo BC, cuya longitud es de 5 metros, tenemos que el momento es 10.416,67 kilos por metro, sentido positivo, ¿sí? Porque vamos en el sentido antihorario, y el momento en C es el mismo valor, solo que como el sentido es horario, el momento será negativo. Una vez definido esto, organizamos la información mediante el siguiente cuadro. Tenemos nuestra viga, ¿verdad?, empotrada en A, articulada en B y empotrada en C. Vamos a vaciar la información. Lo primero que colocamos son los factores de distribución. Dijimos que de B hacia A era 0,74 y de B hacia C era 0,26. En los extremos donde el empotramiento existente es el existente, el factor de distribución vale 0. Entonces, en este caso, los momentos de empotramiento para A será 15.000 kilos por metro, menos 15.000 kilos por metro en B para el tramo AB. En el tramo BC, 10.416,67 positivo y en el extremo C, menos 10.416,67. Inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es hacemos suma de momentos en B para obtener el desequilibrio. O sea, ¿cuál es el momento que no está equilibrado? Simple y llanamente sumamos algebraicamente los momentos en B. Nótese que sería menos 15.000 más 10.416,67 para darnos un valor de menos 4.083.33. Es decir, ese es el momento que no está equilibrado en esa junta. Nuestro objetivo consiste en equilibrar ese momento. ¿Cómo lo equilibramos? Bueno, simple y llanamente cambiándole el signo. Cambiándole el signo tendríamos el momento para el cual esa junta estaría en equilibrio. Fíjense que inmediatamente lo que hicimos fue cambiarle el signo. Completamos entonces en nuestro panel o nuestra tabla el momento de equilibrio, importante. Seguidamente, multiplicando por el factor de distribución del nodo B ese momento de equilibrio, es decir, 4.583 por 0,74 y 4.583,33 por 0,26, ¿verdad?, que nos dan estos valores que tenemos aquí reportados, tendríamos cuál es la distribución del momento que yo tengo que generar para que la rotación sea la correspondiente de un radián, que hablamos hace una clase o que le vimos en el procedimiento de cálculo. Entonces, paso siguiente, tomamos el momento de equilibrio en la junta o que genera el equilibrio en la junta y multiplicamos por los factores de distribución. Entonces, 4.583 por 0,74 y 4.583,33 por 0,26. Esos momentos los vamos a ubicar de cada lado de la junta, justo debajo de cada factor de distribución. ¿Okay? Seguidamente, aplicamos el factor de transporte de 0,5, es decir, vamos a transmitir a
desde la junta B hacia A la mitad de este momento y desde la junta B hacia la junta C la mitad de este momento. ¿Cómo? Multiplicando por 0,5 o por un medio. Entonces cuando transmitimos esos momentos, fíjense que algo muy importante, el signo que nos dio el momento de desequilibrio es el mismo signo de el momento luego de aplicar el factor de distribución, y vean que es el mismo signo cuando aplicamos el factor de transporte, ¿sí? Muy importante ese detalle. Luego el proceso que nosotros seguimos es iterativo. En este caso particular, como los factores de distribución en A y en C valen 0. ¿Por qué? Porque estas juntas no transmiten momentos, sino lo resisten. No hay más factores de distribución que aplicar. O sea, es decir, 1695,83 por 0 da 0. Si queremos llevarlo al nodo, la mitad sería 0 por 0,5 da 0. O sea, es decir, numéricamente este número ya no lo vamos a transportar hacia B, ya lo distribuimos de B hacia A y de B hacia C, y como el factor de distribución es 0, se cierra el proceso de iteración. ¿Qué vamos a obtener nosotros? Bueno, vamos a obtener la suma o los momentos en cada uno de los puntos de esta viga. ¿Cómo? Bueno, fíjense que intencionalmente los momentos a partir del momento de empotramiento los vamos a sumar algebraicamente, es decir, este valor que está aquí corresponde a 15.000 más 1695,83 y sería el momento que se genera en A. Luego en el nodo C, vamos al nodo C, menos 10.416,67 más 595 nos da menos 9.820,87. Es decir, este es el momento que se genera en C producto de estas cargas y producto de toda esta geometría. Además, en el nodo B, un detalle importante, fíjense que intencionalmente el momento de desequilibrio, o el momento de equilibrio, yo lo encerré en una caja. ¿Esa caja es para qué? Bueno, para que yo no lo sume cuando haga la suma algebraica final de los momentos, ¿ok? Entonces, en este caso sería, este momento que está aquí sería menos 15.000 más 3.391,66, da este valor de menos 11.608,34, negativo. Observen que cuando yo sumo estos dos valores de 10.416,67 más 1.191,67, me da exactamente el mismo valor de momento, pero con un signo distinto. Quiere decir que ese es el momento que nosotros vamos a tener en nuestro diagrama de momento. Es decir, esto muy rápidamente nos dio a conocer los momentos en A, en B y en C para esa viga continua. ¿Okay? En este ejemplo, fíjense que la viga está apoyada en A y en C por un empotramiento. Entonces, seguimos. Fíjense que algo interesante es que una vez que distribuimos los momentos, debemos recordar que empleamos una convención de signos que es necesario reversar o tener presente. ¿Cómo son los sentidos? Entonces, cuando tenemos sentidos de esta forma, asumimos sentido antihorario, como lo tenemos aquí, este y este. Y cuando tenemos sentidos negativos sería entonces sentidos horarios. Eso nos va a dar el sentido para el análisis de nuestra estructura. Seguidamente, fíjense que tendríamos ya construido el diagrama de momentos de nuestra viga, con los valores definidos y calculados con la distribución de Cross. ¿Cuál es la única desventaja? Bueno, que estos valores de momentos máximos positivos no los conocemos. La pregunta es, bueno, ¿cómo los conocemos? Bueno, muy fácil. Para ello necesitaríamos el diagrama de corte. ¿Cómo podríamos resolver esto? Bueno, sería una pregunta interesante, pero que seguramente ya manejamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, una forma es que tomemos este despiece del elemento AB con estos valores de momento y estos que están acá y le indiquemos cuáles son los cortantes.
En función a esos cortantes podemos determinar las diferentes reacciones. Entonces viene un punto en contra de este método, y es que nosotros no tenemos las cortantes, sino tenemos directamente los momentos, ¿okay? Entonces, para ello, o para saber esos momentos máximos, que serían muy importantes para la hora del diseño, lo primero que nosotros tenemos que hacer entonces es dibujar nuestro diagrama de corte. Para ello yo les voy a demostrar una estrategia que sería muy sencilla, alternativa, hacer un despiece. Ustedes lo pueden verificar a través del despiece. Y esa alternativa es la siguiente. Fíjense, primero vamos a calcular cortes isostáticos. ¿Qué es un corte isostático? Bueno, que es la sumatoria de fuerzas en el tramo dividido entre 2, ¿sí? Importante que el sentido de los cortes isostáticos en la izquierda es hacia arriba y en la derecha hacia abajo. Entonces para este caso sería 5000 por 6 entre 2, ¿verdad? Eso nos daría 15000. ¿Estamos claros? Para el tramo BC sería 5000 por 5 entre 2, eso nos daría 12500. Con estos signos que tenemos aquí sería nuestro corte isostático. Luego vamos a definir nuestro corte hiperestático. Ese corte hiperestático no va a ser más que la sumatoria de los momentos que hemos calculado entre la longitud. Es decir, yo tomo este momento más este momento y lo divido entre L, que es 6. Fíjense, muy sencillo, algebraicamente. Sería 16.695,83, que es el momento en A. Fíjense que sumo algebraicamente, este momento tiene un signo negativo, sería menos 11.608,34. Lo divido entre L, que vale 6. Y eso nos va a dar entonces un par de valores correspondientes al corte, ¿ok? El corte hiperestático. Esos dos sentidos van hacia arriba y nos da positivo en este caso. Si nos diera negativo, iría para abajo, pero con sentido de la flecha no tendríamos ningún problema, ¿ok? Lo mismo hacemos para el tramo BC. Sería 11.608,34 menos 9.820,87 dividido entre L, que vale 5. Vean aquí la expresión. Tenemos entonces que los cortantes por el producto del hiperestático, los momentos, son estos valores que están aquí. ¿Cómo calculamos el cortante total? El cortante total será el corte isostático más el cortante hiperestático. Entonces, en este caso sería 15.000 más 847,91, nos da la reacción en A, o el cortante en A. 15.000, fíjense que va hacia abajo, es decir, será menos 15.000 más 847,91, que va hacia arriba, nos da menos 14.152,09, es decir, se están restando estos valores. Ese sería mi corte en B a la izquierda. Para mi corte en B a la derecha, 12.500 más 347,5, la suma nos da 12.847,5, tendría mi cortante a la derecha de B. Y por último, 12.500 que va para abajo, es decir, con un signo menos, más 347,5 me da menos 12.152,5. Con eso tendríamos ya los cortantes en los diferentes puntos para nuestro diagrama. Es decir, fíjense que aquí muy simple, ya dibujo mi diagrama de corte. Con una relación de triángulos puedo estimar esta distancia donde el corte se hace 0 y que mi momento será máximo. Una vez definido esto, haciendo las operaciones correspondientes, es decir, calculo el área de este triángulo y con el área de este triángulo se la sumo a este momento negativo, ¿verdad? Me da este valor de 8.423,11 de momento positivo, un momento importante de analizar. De la misma forma para el tramo BC. En nuestro tramo BC calculamos esta área y con esta área se la sumamos, esta área positiva se la sumamos a este momento negativo y vamos a obtener el momento máximo en este punto de 4.900,70. Fíjense que es un método bien sencillo, obtuvimos rápidamente los valores de los momentos. La dificultad que se presenta un poco es en el cálculo del cortante. El resto del proceso es un proceso que es iterativo
y se va repitiendo poco a poco. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos un primer ejemplo, nuestro primer diagrama de momentos y de corte para el método de Cross. Bueno, gracias por su atención. Los invitamos pues, o te invito a ver el video método de Cross en vigas, caso número 2, que vamos a estar montando en los próximos momentos. ¿Okay? Gracias por su atención. Habló para usted el profesor Johnny Aponte del curso Análisis Estructural del IUT Dr. Federico Rivera Palacio. Hasta la próxima.